que tengan sus Biblias ahí a la mano, porque vamos a buscar varios textos en la palabra y vamos a inclinar nuestros rostros en este momento para orar. Oramos. Señor que estás en los cielos, en esta mañana damos gracias porque nos permites conectarnos contigo a través de la oración y conectarnos con nuestros hermanos a través de la virtualidad. Rogamos, Señor, que al leer esta palabra tuya, Señor, podamos escuchar tu voz, podamos, Señor, encontrar respuesta a nuestras preguntas, encontrar consuelo, tener esperanza, pero sobre todo tener la certeza de que eres un Dios misericordioso, amoroso para con tus hijos, que siempre, Señor, estarás dispuesto a recibir nuestra plegaria y a dar respuesta a nuestras peticiones. Úsanos con poder en nuestra vida, en nuestra relación con las demás personas, y usa tu palabra en esta mañana con poder para honra de tu nombre, Señor. Lo hemos rogado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos padres. Quizás algunos son hijos, todavía no son padres, o quizás hay algunos padres que apenas están siendo padres, están iniciando ese proceso, tienen niños pequeños. Y hoy vamos a basar nuestro estudio en el Salmo 127, versículo 1 al 3. Salmo 127, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable en la puerta con los enemigos. Cada uno de nosotros como padres tenemos preocupaciones referentes a nuestros hijos. Cuando los niños están pequeños, nuestra gran preocupación es la salud de ellos. Siempre será la salud, pero cuando están pequeños es su salud, su crecimiento. Cuando crecen, nuestra preocupación por ellos son las decisiones que toman. Y voy a hablar primeramente aquí a los padres que tienen niños pequeños. Dice el sabio Salomón: instruye al niño en su camino, instrúyelo. Y cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Muchos de nosotros como padres queremos ver, o por no decir todos, nosotros queremos ver a nuestros hijos en el reino de los cielos. Pedimos para que el Señor salve a nuestros hijos. Algunos tienen a sus hijos fuera del camino, están lejos del Señor esos hijos. Algunos de esos hijos están en la iglesia, pero no están en el camino. Y ese es un dolor para los padres, es una angustia para los padres vivir una situación tal. Algunos de esos hijos han tomado decisiones ya maduras, siendo adultos, y son decisiones propias. Pero algunas de esas decisiones están relacionadas con las decisiones que nosotros tomamos hacia ellos.
Y algunas de las respuestas a esas oraciones que nosotros estamos haciendo por ellos están relacionadas con las decisiones que hoy nosotros tomemos con respecto a ellos. Cuando oramos por nuestros hijos, debemos tener algo claro. La oración no puede ser el fin. La oración debe ser el medio. Y yo creería que en muchos aspectos, por no decir en todos los aspectos de nuestra vida, la oración debe ser el medio y no debe ser el fin. En muchas ocasiones, como adventistas y como cristianos, como creyentes, utilizamos los instrumentos como fin y los dejamos de usar como instrumentos. ¿Qué propósito tiene un teléfono? ¿Qué propósito tiene un teléfono celular? Un teléfono celular, el principal propósito que tiene es comunicarnos. Yo recuerdo esos primeros teléfonos que salieron, que algunos de nosotros tuvimos, pequeños, entre más pequeños eran mejores, los primeros con luz amarilla, después vinieron unos con luz azul, que era lo último que había. Esos primeros teléfonos con un jueguito llamado la culebrita, que eso era la panacea para el que tenía un teléfono. Al principio cuando salieron eran grandes y después se volvieron pequeñitos. Recuerdo que cuando usábamos esos teléfonos en la cintura parecíamos unos vaqueros caminando así, eso parecía un revólver, una pistola. Y cuando salieron eran armas contundentes, uno podía tirárselo a una persona y hacerle daño por lo pesado que eran. Esos teléfonos, el primer propósito que tenían eran comunicarnos como los de hoy. Pero a medida que pasó el tiempo, ya el teléfono no solamente nos comunica con una persona que está distante para hablar con ella, sino que nos comunica a través de la interacción textual, por decirlo así, o la videollamada. Además de eso, nos permite navegar información, tomar fotos, almacenar muchas cosas. Así que esa necesidad principal se ha ido abriendo y se ha ido diversificando. Hoy es un centro de entretenimiento, además de ser una manera de comunicarnos. A veces nosotros con preocupación, entre nosotros como creyentes, que hacemos de la oración el fin y no el medio. La oración es un medio que nos acerca al Señor, que nos permite poner nuestras cargas en Él. Pero la podemos volver un fin. Y hoy hemos titulado esta reflexión La consecuencia de la oración. Por estos días en que estamos en pandemia, en que oramos por los enfermos, en que tenemos muchas personas enfermas, familias, en que hemos visto cómo amigos y aún personas cercanas a nosotros han ido a la muerte por este virus. En los medios virtuales, digitales, las plataformas, nos han servido para estar conectados. Hoy estamos usando una de esas plataformas para orar por nuestros hijos, para pedir por aquellos que necesitan. Pero a veces, y yo lo menciono aquí con hermanos de mi distrito, hoy a veces perdemos un poco la dirección o la intención. Afortunadamente tenemos el Espíritu Santo que interpreta nuestra oración, que la traduce y que la lleva con un olor fragante. Hoy precisamente en este campo estamos terminando a esta hora simultáneamente, en este momento, se está terminando un programa de 21 días de oración por las madres. Unas semanas atrás se hizo un plan de oración de 21 días de oración por los hijos. Y a veces como padres nosotros nos concentramos solo en nuestros hijos y pedimos solo por ellos y dejamos de pedir por nosotros. Queremos que ellos se salven, no importa si nosotros no nos salvamos. Pero así no funciona la ecuación. Y yo le decía a mi esposa que estaba liderando aquí en el distrito esa parte de los 21 días de oración por las madres a los pies de Jesús.
se titula el programa que hoy termina, a las 5 de la mañana todos los días. Y yo oraba por ella, con ella a mediodía, por los pedidos de esas mamás. Y le decíamos a esas madres, estamos orando por ustedes, queremos ver sus pedidos por ustedes. Y a pesar de que orábamos porque el Señor cambie, le decíamos para que el Señor cambie el carácter de las mamás, para que les dé paciencia, para que las acerque más a Él, peticiones por las mamás, en ese grupo de oración seguían llegando peticiones por el vecino, por el señor que está en la clínica, por el primo, por mis hijos, pero el motivo de oración de esas mañanas era y de esos días era por las mamás. Y fui a visitar a una de esas mamás en estos días, pudimos ir a visitarla, y ella me decía, pastor, yo en lo particular no entendía el propósito del grupo, no lo entendía hasta que lo logré entender. Estaba en desacuerdo cuando usted ponía esos mensajes y decía, mamás, queremos orar por ustedes. Esta sesión de oración no es por los hijos, es por las mamás. Pero cada mamá se quitaba esa situación de encima y seguía orando por sus hijos. Hasta que y ella me dice, pastor, hasta que lo comprendí, hasta que entendí que para poder orar por nuestros hijos, primero necesitamos orar por nosotras, porque en nuestras manos, y lo digo entre comillas, está, decía ella, está la salvación de nuestros hijos. ¿Y en qué me baso yo para decir esto? Vamos a buscar el libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos en el capítulo 16 y en el versículo 31. Vamos a leer desde el versículo 30 para estar en contexto. Lo sacó y les dijo, Hechos 16, 30 y 31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo voy a rodar ese pronombre tú, lo voy a rodar de ubicación y lo voy a poner un poco antes. Y voy a leerlo así, de esta manera. Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tu casa. Será salva tu casa. Nosotros a veces como padres anhelamos la salvación de nuestros hijos, pero así no funciona la fórmula. El Señor nos da la palabra. El Señor nos dice, cree tú, obedéceme tú y será salva tu familia. Ahora, por supuesto, la salvación de ellos está basada en su libre albedrío, en que ellos acepten. Pero hace un tiempo leí una cita de la hermana White que yo estaba buscando para esta mañana y no la encontré, donde dice ella que, parafraseando lo que dice que una oración una oración a la que el Señor siempre le responde sí, es la que tiene que ver con salvación. Un asunto que tiene que ver con salvación. Lo que tiene que ver con salvación, la respuesta del Señor a esa oración es siempre es sí. Y hoy yo quiero animarte, querido Padre, que sigas orando por tus hijos. Aunque no veas respuestas a tu oración, el Señor te invita a través de su palabra a que sigas pidiendo por tus hijos, pero que agregues algo más. No es solamente olvidarte de ti para pedir por ellos. Porque quiero que reflexiones en esta mañana. Si tú quieres ver a tus hijos en el reino de los cielos, quizás hijos que hoy están descarriados, hijos que hoy no están en el camino, y ese hijo vuelve, ¿cómo crees que se sentiría tu hijo que te ama porque tu hijo te ama aunque te diga que no? ¿Cómo se sentiría tu hijo al estar en el cielo, en el reino de los cielos, y al no verte a ti? ¿Cómo se sentiría? Hablando del presente, no hablando de ese momento. Si lo hablamos hoy, diríamos que se sentirían muy tristes. Y a veces como padres somos egoístas, porque queremos que,
O sea, queremos aplicar lo que vemos a veces en las películas, que el barco se está hundiendo y entonces que se salve él, yo me quedo. No, el Señor no solamente quiere salvar a nuestros hijos, el Señor también quiere salvarnos a nosotros. Y ahí es donde quiero direccionar el mensaje de esta mañana. ¿Qué estás haciendo tú por la salvación de tus hijos? Tú quizás estás diciendo, me puedes decir en este momento, pastor, yo estoy orando por ellos y me levanto en la mañana, lloro en la tarde y ayuno. Pero recuerda, la promesa dice, cree en el Señor Jesús tú y serás salvo toda tu casa. Esteban creyó en Jesús, él, y porque fue un hombre fiel, porque fue un hombre comprometido, porque fue un hombre consagrado, en el momento aún de su muerte, ese testimonio influyó positivamente en el hijo espiritual que dejó y que era Saulo. El testimonio de Esteban en ese momento tocó la vida de Saulo. Dios usó ese testimonio para tocar el corazón de Saulo, para inquietarlo. Porque un día Jesús se iba a manifestar personalmente ante Saulo. Y cada uno de nosotros quisiera, y veo los pedidos que están colocando por los hijos, por el esposo, para que acepten a Jesús. Amén. Pero recuerda que tu oración tiene que ir acompañada de una decisión. Quiero leerte aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 226, hablando sobre Moisés. Dice en esta última parte de la página, vamos a leer, a ver, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. A veces, lo único que hacemos es solo orar. Pero, hermanos, el mejor sermón que podemos predicar, a nuestros hijos, especialmente aquellos que hoy no están en el camino, es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque he visto padres que no dan muy buen testimonio a sus hijos, pero pasan orando por ellos. Y el Señor quiere que tú también seas salvo. El Señor quiere que tú seas transformado. Cuando un hijo ve la transformación de su padre, de su madre, dice, wow, si Dios puede transformar a mi papá, a mi mamá, entonces puede transformarme a mí. Nosotros que somos adultos y sabemos cómo pensábamos en la juventud y cómo fue ese proceso y cómo llegamos aquí, podríamos darnos cuenta que muchas de nuestras actuaciones de jóvenes fueron por rebeldía. Pero hoy estamos aquí. Hoy permanecemos en el camino. Pero ese es el primer paso, permanecer en el camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado nuestra responsabilidad con Dios? Quiero que me acompañes al libro de San Mateo. San Mateo, en el Evangelio según San Mateo. Y vamos al capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo versículo 14.
San Mateo 25:14. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndole a los siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y atrajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A todos Dios nos ha entregado talentos, y en este contexto que estamos estudiando hoy la palabra, esos talentos en la aplicación que estamos haciendo en este momento son tus hijos. Si eres padre, por lo menos eres padre de uno. Eres padre de uno, un talento. Quizás eres padre de 2, quizás eres padre de 5. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestros hijos. Y el Señor, como lo estamos leyendo en la parábola, el Señor de esos siervos volvió y pidió cuenta y le preguntó acerca de los talentos que habían recibido. Y el primero le dice, Señor, 5 talentos me diste, y sobre esos talentos 5 talentos he ganado. Pero si vamos al que recibió un talento, dice versículo 24, pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, aún lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo quiero hacer esta aplicación en este momento. Yo soy ese talento. Yo soy ese talento, pero el Señor espera que mi talento, o sea, yo, o sea, tú, dé fruto, dé resultados, dé dividendos, dé intereses. Cada uno ganó los talentos que ganó, los ganó sobre los que había recibido, no sobre los que no había recibido. El Señor un día nos va a preguntar a nosotros, ¿dónde están los hijos que te di? Pero para que esos hijos podamos responderle, debemos estar nosotros presentes. Sobre este talento es que esos talentos darán fruto, producirán. Y leímos en Patriarcas y Profetas que muchos reciben muy poco, llegan a una posición, muchos no llegan a la posición que debían ocupar porque espera que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado de hacer por sí mismos. Hermanos, cuando tenemos un problema en nuestra boca, en nuestros dientes, tenemos un diente que nos duele, una muela que nos duele, tiene caries. ¿Tú qué haces? Si es medianoche, tú te arrodillas y oras y le dices, Señor, alivia este dolor, te tomas un medicamento, pero alivia este dolor. Y el dolor se alivia. Pero ¿sabes qué Dios espera que tú hagas? Que cuando amanezca, tú vayas a la urgencia odontológica, vayas a tu médico odontólogo y le digas, doctor, tengo un dolor aquí, y él te revisará, te hará una placa y te dirá,
tenemos que calzar esa muela, tenemos que extraer esa muela, esa pieza hay que traer. Yo te hago una pregunta. ¿No crees tú que Dios tiene eh, el suficiente poder para quitarte esa caries? Yo creo que tiene el poder para quitarme la caries. Es más, yo creo que tiene el poder para extraerme la muela después de la oración. Dios tiene ese poder porque le dio un hijo a una mujer estéril, avanzada en edad y que ya no menstruaba. Permitió que una mujer saliera embarazada sin haber tenido una relación sexual. Levantó un muerto. Dios tiene ese poder. Ahora, si Dios tiene el poder de curar esa muela, ese diente que hoy me duele, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no le digo, Señor? Y hay hermanos de otras iglesias que lo prometen y usted ve que hacen milagros y cosas al respecto. Pero te estoy colocando este ejemplo para tratarte de decir que la oración tiene un papel importante en tu vida y especialmente en la salvación de tus hijos. No puedes dejar de orar por tus hijos, aunque tú estés viendo que ellos no están, pareciera que la oración no está surgiendo efecto. Pero ese es el primer paso en la salvación de nuestros hijos. Porque hay padres que lo único que están haciendo por sus hijos es orar. Lo único que están haciendo por sus hijos. Y en cuanto a salvación, no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero el Señor espera que tú cree en el Señor Jesús, tú, y serás salvo toda tu casa. El Señor espera que tú vayas delante de Él, tú puedas ir delante de Él y decirle, Señor, aquí está el talento que me diste, aquí estoy yo, Señor, gracias. Pero aquí también están mis hijos. ¿Y cómo llegaron mis hijos? Porque este talento dio intereses, dio ganancia y he ganado. Y qué bueno es que no solamente llegan tus hijos, sino que llegan las parejas, los esposos, las esposas de tus hijos, llegan tus nietos. Pero toda esa cadena empieza por ti, que eres padre, que eres madre. Muchas veces encontramos que se están pidiendo oración por alguien, pero esa persona que pidió la oración a un hermano de la iglesia, esa persona no está orando por ella. En esta época de muertes, ayer murió la mamá de una ministra que es de aquí de Barranquilla, Abuchaibe, Karen Abonidén Abuchaibe. Y muchas personas pusieron en su tweet, elevamos oraciones. La pregunta que yo me hago cuando veo esos comentarios es, ¿será que esa frase de elevamos oraciones es una frase de cortesía como cuando vamos a un funeral y le decimos a la persona sintiéndolo mucho? Una frase de cortesía. ¿O verdaderamente esa persona se arrodilló y oró? Porque nosotros también lo decimos. Estoy orando por ti. Mis oraciones contigo. Te acompaño en oración. ¿Y será que verdaderamente sí estamos orando? Ponemos las manitas en WhatsApp. Estoy orando. Y mentira, no, solamente le estoy diciendo mis oraciones, pero no estoy orando. Traigo el pedido de que oren por mis hijos, pero yo no estoy haciendo la principal parte por ellos. La principal parte. Quiero contarles la experiencia de un amigo acá en Barranquilla. Yo era pastor de una iglesia y yo tengo un compañero de estudios, creo que ustedes lo han escuchado, un cantante, el hermano Natanael Baloyes, estudió conmigo teología en el mismo salón. Una vez creo que le compartí a la hermana ese CD, un CD de él, para que se lo diera a su hijo, regáleselo a sus hijos. Y ella le regaló ese CD a su hijo. Su hijo en ese momento era el presidente del Consejo de Barranquilla.
ella me decía, pastor, ore por mi hijo, está en una crisis matrimonial, se había separado. Y ese hijo escuchó ese CD y escuchó un canto de ese CD, Jesús es mi capitán. Después conocí yo la historia, él me la contó. Él me dijo, pastor, yo escuché, yo estaba en mi apartamento encerrado, con poder, con dinero, con todo lo que quería, era el presidente del consejo, era una persona importante, pero me sentía solo, me sentía solo. Y bueno, no voy a dar más detalles, hay cosas que ya no recuerdo tanto, tan claras, pero ese era el hilo de la historia. Y él empezó a escuchar ese canto, él dice que lo escuchó 2 o 3 días seguidos, el mismo canto, y se arrodillaba, y no era un cristiano, era un hombre de mundo. Y ahí se arrodilló y dijo, Señor, yo quiero que tú seas el capitán de mi vida. Y ahí tomó una Biblia que tenía y empezó a leerla, duró encerrado varios días leyendo la Biblia, no salía, no iba al trabajo, estaba ahí encerrado. Su esposa lo había abandonado porque él había sido infiel, porque le había sido infiel muchas veces. Ella se fue. Ella tampoco era una cristiana. Empezamos a reunirnos en la casa de él e hicimos un grupo pequeño en la casa de él. Él empezó a ser transformado por el poder de Dios. Pero él hacía una petición ahí y decía, pastor, yo estoy pidiendo que Dios me devuelva a mi esposa, pero yo estoy pidiéndole a él que me la devuelva transformada, que no me la devuelva como se fue, porque ella era una mujer de mundo. Yo estoy buscando al Señor y yo estoy siendo transformado por Dios, pero ya ella no puede volver a mí como estaba, tiene que volver transformada. Y oraba por esa transformación. Él estaba haciendo su parte, pero estaba pidiéndole al Señor su esposa, pero transformada. Tiempo después me enteré que ella, a través de un amigo de ella, ese amigo le había hablado de Jesús y le había invitado a orar, y ella estaba estudiando la Biblia y ella estaba haciendo el mismo pedido sin saber lo que estaba pasando con su esposo. Ella decía, Señor, yo te pido por mi esposo, si me lo vas a devolver, Señor, yo no necesito un hombre como el que dejé, mujeriego, mejor dicho, de mundo. Yo necesito un hombre transformado. Cada uno estaba orando por el otro, pero cada uno estaba orando para que Dios le devolviera a una persona transformada. Porque ellos entendían que si ellos estaban en el camino del Señor, no podían estar. Les iba a ser muy complicado una relación con otra persona que ya no fuera como ellos. Y bueno, para cortar la historia, cuando se vieron diferentes. Algo está pasando en tu vida y que se contaron y no, yo estoy buscando al Señor, yo también lo estoy haciendo. Y ya empezaban a participar juntos en el grupo de estudio y Dios cambió esos corazones. Y se volvieron a casar y un amigo de él le decía, tú eres el único hombre del mundo que se casa dos veces con la misma mujer y con papeles, firmando papeles, porque ellos se habían divorciado de papeles legalmente. Y se volvieron a casar. Y él me dijo, pastor, yo quiero invitar a Natanael. Yo no lo conozco, lo he escuchado solo cantar, pero yo quiero pedirle que lo contacte porque yo quiero que él cante el día de mi matrimonio. Y ese matrimonio se realizó en uno de los grandes hoteles aquí en Barranquilla. Habían políticos de todos los niveles, gente de mucho dinero. Y él contó el testimonio ahí. Dios cambió mi corazón. Y aquí está el hombre que canta el canto que tocó mi corazón. Y eso fue un testimonio tremendo. ¿Por qué te menciono esta experiencia? Porque no es decirle, Señor, trae a mi hijo, Señor, cámbiame a mí primero. Porque mi testimonio tiene que dar fruto, tiene que originar dividendos, intereses reales de transformación. Ahora tú puedes decir, pastor, pero es que yo soy adventista, yo estoy en el camino y yo soy fiel. Hermanos, la Biblia dice, cree en el Señor Jesús tú y serás salvo toda tu casa. Pero también dice Proverbio, y lo mencionamos al principio, instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces entendemos que si yo instruyo al niño, él se puede ir y volverá. No, el versículo no está diciendo eso. El versículo dice que si nosotros instruimos, nunca se va a apartar del camino, nunca. Así que cuando alguno de nuestros hijos se va, decimos, sí, él usó su libre albedrío, pero yo creo que hubo algo mal que nosotros hicimos. Hubo algo que descuidamos. Es algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Porque, mire, las personas a las que no podemos engañar es a nuestros hijos. Nos podemos parar en un púlpito y decir y hablar del amor del Señor, pero el hijo sabe quién es ese papá que está predicando. El hijo sabe si ese papá no está orando, si ese papá está mintiendo y él dice, mi papá es mentiroso, allá dice una cosa, pero en la casa hace otra cosa. Mi mamá es mentirosa, mi mamá eso es... Pero un hijo sabe cuando sus padres han sido transformados y son hombres y mujeres de Dios. Y en ese grupo de oración que les cuento, estábamos, una de las personas que estaba ahí, en ese grupo pequeño, fue al momento de oración en la iglesia, hizo un pedido, dijo, pastor, yo quiero que oren por mi hijo está sin trabajo, mi hijo es casado, tiene responsabilidades, pidamos por un trabajo para mí. Y yo le pregunté, hermana, ¿su hijo es convertido, es creyente? Y me dijo, no, pastor. Y yo le dije, hermana, le propongo algo. ¿Qué tal si en vez de orar para que Dios le dé un trabajo, oramos para que el Señor lo transforme y lo cambie? Porque Dios le da el trabajo, pero él se va a perder con ese trabajo. Pero si pedimos que el Señor cambie su corazón, Dios va a cambiar su corazón y Dios le va a dar un trabajo. ¿Qué pidió Salomón? Salomón pudo decirle, Señor, ayúdame a gobernar este pueblo, dame poder, dame riqueza, pero Salomón pidió lo más importante, dame sabiduría. Y el Señor le dijo, y como me pediste sabiduría, ahora te voy a dar sabiduría y te voy a dar riqueza y te voy a dar poder. Y nosotros hoy le estamos pidiendo al Señor por nuestros hijos que están fuera, que son rebeldes, que no quieren saber nada de Dios. Y sabes, Dios va a contestar la oración porque Él ha prometido. Tú no le estás pidiendo a Dios por un carro ni por una casa. Tú estás pidiendo salvación de tus hijos. Pero el Señor dice, yo quiero que ellos sean salvos, pero yo quiero que tú también seas salvo. No renuncies a la salvación por tus hijos. Esto es individual. Yo quiero que tú, tu familia, sean salvos. Y ahora tú dices, está bien, yo voy a empezar a pedir por mis hijos, pero también voy a empezar a pedir por mí. Y hoy yo quiero compartirte, para ir cerrando este tema, 3 secretos, 3 consejos. Bueno, no son secretos, son consejos para desarrollar vida espiritual en ti que eres padre y madre. Esto no se trata de apariencia, hermanos, porque tú puedes tener una apariencia, yo puedo tener una apariencia en la iglesia, somos ante todo el mundo consagrados, somos personas creyentes, vamos con la Biblia, porque creamos una imagen de espiritualidad. Es fácil crear una imagen de espiritualidad. Usted lo ve en los cantantes cristianos, usted lo ve. Todos los cantantes cristianos cantan igual, todos. Yo se lo digo a los jóvenes, jocosamente les digo, no entiendo por qué los cantantes cantan con un ronquido aquí, ¿no? Hola, apreciado todo. Yo digo que el primero hizo eso. Y como el primero empezó a cantar, los que vienen dicen que ese es el estilo de cantar. Y todos te hablan así, querido hijo, levántate, tal como soy, Señor. Y todos, en la espiritualidad hay un peligro que haya solo un manto de espiritualidad. Hay un saco, una corbata, una Biblia, fruncir el ceño. Dios te bendiga, varón, Dios te guarda, amén, aleluya. Y eso no es tu vida en realidad. Tú que estás pidiendo por tus hijos. El primero que necesita ser transformado eres tú. Aunque hoy seas un miembro de la iglesia fiel. Solo tú sabes en qué eres fiel y en qué no eres fiel. Solo tú lo sabes. Solo tú sabes
si la iglesia conoce parte de tu vida, porque Dios conoce toda tu vida. Solo tú sabes si tu oración es, Señor, salva a mis hijos, no importa que yo me pierda. No, el Señor no dice eso. El Señor dice, yo te quiero salvar a ti primero, porque tú eres el instrumento para llegar a tus hijos. Quizás un día peleaste con tu hijo, quizás un día le pegaste a tu hijo, quizás un día insultaste a tu hijo, pero sabes que va a decir tu hijo el día que tú vayas donde él, transformado por Dios, y le digas, hijo, perdóname. Perdóname porque no fui el mejor papá. Y no le vas a decir, vuelve a la iglesia, no, solamente le vas a decir, perdóname. Y tu hijo te ve así como, mi papá, ¿qué le está pasando? Mire, una vez tuve una semana de oración juvenil, creo que en Bucaramanga, lo tuve, sí, en Sotomayor, y creo que le puse esta tarea a los jóvenes. Siempre en la semana de oración con jóvenes pongo esta tarea. Le dije, hoy vas a ir a tu casa. Y recuerdo eso acá en Barranquilla. Vas a ir a tu casa, al joven le decía. Y cuando llegues a tu casa le vas a dar un beso a tu papá. Y le vas a dar un abrazo a tu papá y le vas a decir, papá, te amo. Aceptan el reto y todos los muchachos lo aceptaron. Y el día siguiente vinieron contándome la historia. Y un muchacho en particular me contó la historia, me dijo, pastor, no fue fácil, porque yo a mi papá no le digo eso. Mi papá no es creyente. Y, y entonces él estaba llegó su papá en la noche del trabajo, el papá se sentó, cenó, se sentó a ver la televisión. La salida de la casa estaba aquí, hacia allá estaba la cocina, el comedor, los cuartos, las habitaciones. Y el papá estaba viendo televisión y el muchacho pasaba así. El papá veía que pasaba, una sombra. Y después veía que pasaba por otro lado. Y dice, este muchacho, ¿qué le está pasando? Algo le está pasando a este muchacho. Porque él veía que el muchacho se le acercaba por detrás y pasaba. Lo que pasa es que el muchacho se le acercaba para darle un beso y abrazarlo, pero le daba miedo y seguía derecho caminando. Y él, fulano, ¿a ti qué te pasa? Y el muchacho estaba ahí, entraba y salía y entraba y salía. Y ya el papá estaba inquieto. Cuando el muchacho llegó por detrás de sorpresa, le dio un beso, lo abrazó rápido y le dijo, papá, te amo, y salió corriendo. Y ahí sí el papá quedó súper, ese muchacho tiene fiebre, ¿qué le pasa? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? El muchacho me contaba esto riéndose, porque yo no lo hago. Y muchos contaron que llegaron y abrazaron a la mamá, mamá, te amo, y la abrazaron, gracias por ser mi mamá. Y los papás se quedaron en una sola pieza. Yo tengo un niño de 5 años y hace unos días me sorprendió tremendamente. Estábamos sentados en la sala, habíamos cenado. 5 años tiene. Y me dijo, papá, cuando yo me case, y yo me lo quedé mirando, cuando yo me case, yo le voy a decir a mi esposa que yo tuve una niñez increíble. Solamente me dijo eso y se quedó callado. Y eso me quedó aquí en la cabeza. Y al día siguiente, antes de predicar, yo le pregunté, nene, tú ayer me dijiste esto. ¿Por qué tú me dijiste eso? Y me dijo, papá, porque yo juego, porque tú me llevas al parque, porque mamá me cuenta historias de la Biblia, porque tengo a mi hermano, porque tengo amigos, porque voy a la iglesia, porque amo a Jesús. Y digo, mi niñez es increíble. Y yo quedé aún más pensativo y dije, Señor, amén. Quizás la niñez de nosotros no fue así, no fue así. Quizás albergamos en nuestro corazón resentimientos contra nuestros padres por algo que nos hicieron. Porque muchas veces como padres hemos sido injustos con nuestros hijos y no hemos ido a pedirles perdón. Hoy yo te invito, apreciado padre, madre que estás aquí, padres que tienen niños pequeños. Recuerda que todo lo que tú hagas sobre tus hijos volverá como un boomerang, volverá a ti. Y hoy es necesario, hermanos,
que tú añadas el pedido de salvación por tus hijos, el pedido de salvación por ti. Vayamos a San Lucas. Y hay 3 pasos que tú tienes que dar como padre para la salvación de tus hijos. 3 pasos que debes dar como padre. 3 pasos que te van a ayudar en tu vida espiritual por la salvación de tus hijos. San Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y nosotros pasamos horas de rodillas diciéndole, Señor, Señor, ayúdame, Señor, transfórmame, Señor, te pido por mis hijos, Señor, escúchame, Señor. Y el Señor nos dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te estoy diciendo? Versículo 47. Aquí están los 3 consejos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y sabes, Dios quiere que tu casa esté fundada sobre la roca, pero no va a estar fundada sobre la roca solamente por lo que tú dices o por lo que yo digo, porque somos expertos en decir cosas. Decimos, Señor, la sangre de Jesús nos cubra, pero solo lo decimos y no tomamos la decisión para que eso ocurra. Tenemos un tapete a la entrada de nuestra casa que dice, Dios bendice este hogar. Tenemos un afiche, un aviso, un cuadro en nuestra empresa que dice, Dios es mi socio. Y le decía yo hace unos días a una chica de la iglesia que puso un emprendimiento y me dijo, pastor, Dios es mi socio. Y yo le dije, ¿Dios es tu socio? Sí, ¿y tú le das dividendos a tu socio? Me dijo, yo le devuelvo el diezmo. Y dice, no, el diezmo no es negociable, eso no es negociable, eso hay que devolvérselo al Señor, el diezmo y las ofrendas. Pero si él es tu socio, es accionista, le das dividendos a tu socio. Me dijo, no, pero tú estás diciendo que él es tu socio. Y nosotros decimos, Dios vive en esta casa, vive en este hogar, mora en esta familia. Dios bendice este hogar, pero a veces solo con las palabras. Pero en la práctica no ocurre. El Señor nos dice, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo te estoy diciendo? Y tú le vas a decir, Señor, ¿y qué es lo que tú estás diciendo? Lo que está aquí en la palabra. Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué nos dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hijo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ves y reconcíliate con él. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu esposa tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Reconcíliate con tu esposa. Pero reconciliarte con tu esposa no decirle, mi amor, perdóname, y seguir haciendo aquello que la lleva a ella a disgustarse contigo. O a tu esposo contigo, o a tus hijos contigo, o a que tus hijos se vuelvan rebeldes contigo. Hermanos, la oración tiene consecuencias en nuestra vida. Lo que tú siembras, eso cosecha. Tu oración, especialmente por tus hijos, debe involucrarte a ti. Porque el Señor Jesús dice, cree en el Señor Jesús, tú, y serás salvo toda tu casa. No, que crean ellos, no, primero tienes que creer tú. Primero tienes que ser transformado tú. Primero tienes que ser convertido tú. Y ellos serán transformados. Ahora, si eres tú de esas personas que me puedes decir en este momento, pastor, yo estoy haciendo eso. Amén. No dejes de orar por tus hijos. Pastor, llevo 20 años. No dejes de orar por tus hijos. Porque Dios a tu oración le tiene un sí por respuesta.
pero necesita que tú también estés allá con tus hijos. Tu hijo necesita encontrarse contigo el día de la resurrección. Tu hijo necesita que pase eso en su experiencia espiritual. Que va a ver a su papá, a su mamá en el reino de los cielos. Vamos a verlo desde el punto de vista humano, porque Dios va a jugar toda la... Pero vamos a verlo desde el punto de vista humano, desde el presente, no desde ese momento, desde el presente. Yo creo que si yo no estoy el día de que el Señor venga, mi hijo va a tener un dolor profundo al no verme. Así que por amor a Él, yo tengo que ser salvo. Por amor a Él. Cuando tú le dices a tu hijo, yo te amo, le estás diciendo, yo también quiero ir al cielo. Y yo quiero que tú vayas conmigo. Pero tenemos diferencias. Y hoy te pongo ese reto y desafío que le puse a los jóvenes. Llama a tu hijo donde esté. Dile, nene, papá, como tú le quieras decir, yo te amo. Y si ha pasado algo entre ustedes, pídele perdón. Pero no lo hagas con el gancho de decir, ven al Señor, no. El Señor va a hacer un trabajo en él. Pero el mejor sermón que nosotros como padres le podemos predicar a nuestros hijos son vidas transformadas. Ese hombre violento, ese hombre agresivo, cuando el Espíritu Santo somete su carácter y ese hijo lo ve tan manso, dice, papá, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Ya tú no eres el de antes. Ya tú no eres el hombre por el cual yo me fui de la casa. Tú le podrás decir, el Señor Jesús me cambió. Me cambió después de ser cristiano. Y el Espíritu Santo utilizará tu testimonio para convertir a tu hijo, como utilizó el testimonio de Esteban para convertir a Saulo. Tú dirás, pastor, es que mi hijo sabe todo, o mi hijo no quiere saber de nada. El Espíritu Santo puede ir en este mismo momento y hablarle al corazón de tu hijo por un sueño, impresionar su corazón. Sigue esos 3 consejos. Ir a Jesús, oír sus palabras y obedecerlas. El hombre prudente hizo eso. El imprudente dice, pero el que las oyó y no las obedeció. ¿Dónde construyó? Sobre la arena. Ahora tú puedes estar diciendo, qué lindas palabras, pastor, qué prédica, wow, lloré. Puedes decir todo eso. Pero si cuando terminemos de aquí, tu decisión no te lleva a una acción, perdimos el tiempo. Te tiene que llevar a una acción. Ya me quedan 3 minutos. Te tiene que llevar a una acción. Y hoy tú tienes que sentarte con Dios a revisar tu vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque tú le estás pidiendo a Dios que sea fiel a una promesa que Él ha hecho. Pero quizás tú no estás haciéndole fiel a Dios. Fiel en tus finanzas, fiel en tu tiempo, fiel en tu relación de pareja, fiel con la iglesia, fiel con tu familia, fiel contigo mismo. Quizás el Señor ha permitido lo que hoy pasa en tu vida para que tú vuelvas a Él. No para que vuelvas de forma, de manto, de la sangre cubriendo, sino para que vuelvas de manera real a la vida. Recuerda, si el Señor no edifica la casa, tu trabajo va a ser vano. En vano trabajo. Un día el Señor, cuando venga, te va a decir, Judith, Mayra, Marta, Nuria, Orlando, Yesenia, Rosiris, Eduardo, Ana Belén, Luz Helena, Gilmar. Te va a decir, estás aquí, sí. ¿Dónde están los hijos que yo te di? ¿Dónde están esos talentos que tenían que darse por tu talento?
No, Señor, yo no, ellos no quisieron. El primer rebaño que el Señor necesita que nosotros le prediquemos no es las personas que están en el África, en el Asia, en la ventana 1040, los de tu oficina, no, es tu familia. Esa es la iglesia que Dios te dio. No haces nada yendo lejos a predicar cuando no estás predicando en tu familia. Y sabes, el sermón que más llega en tu familia no es el que tú dices, es el que tú das con tu vida. Hace unos 10 años atrás, sí, 10 años atrás, este servidor pesaba 90 kilos. 90 kilos. Mi cara era redonda, los que me conocieron. Yo sé que hay algunos que quizás me conocen. Y un día fui a un chequeo rutinario. Mi mamá me dijo, ¿por qué no te haces un chequeo rutinario, la sangre? Me saqué, hice un hemograma. En el paquete que pagué traía una consulta a un internista. Ese día mi mamá me acompañó. Yo estaba de visita en Barranquilla, estaba trabajando fuera, en otro distrito. Y fuimos, almorcé, fui con mi mamá, me acompañó. El médico miró mis exámenes, me dijo, tienes un poco los triglicéridos altos, el colesterol está bien, pero los triglicéridos están un poco altos. Te voy a mandar un medicamento para los triglicéridos. Siéntese, me pesó, me dijo, estás en sobrepeso, 90 kilos. Mi talla de pantalón, 38 y a veces 40. Mi abdomen, 115 quizás. Y me tomó la tensión, la presión, y me dijo, ¿qué sientes ahora? ¿Cómo te sientes? Y yo le dije, no, me siento bien, estoy bien. No sientes dolor de cabeza, no te sientes caluroso la cara, no sientes nada. Y me dijo, ¿sabes una cosa? En este momento te puede dar un infarto ahí donde estás sentado. Y yo le dije, ¿por qué, doctor? Me dijo, tienes 165, 145 de presión. 165 sobre 145. Ahí sentado te puede dar un infarto y no estás sintiendo nada. Es lo más peligroso. Y me dijo, tú eres hipertenso y necesitas cambiar radicalmente a partir de este momento tus hábitos de vida. Y hermanos, yo he sido vegetariano muchos años, soy vegetariano, pero era un mal vegetariano. Y ese fue mi último almuerzo abundante, delicioso, mi último, porque almorcé y fui al médico. Me dijo, elimina la sal de tu dieta por un tiempo así, drásticamente. Me dio unos consejos. Hermanos, en 3 meses yo bajé 14 kilos, en 3 meses. Y al mes, mi presión era 110/70. Y cuando te dan una noticia a ti que te puedes morir, yo llegué a la casa, llamé a un amigo médico, me dio una pastilla, me dijo, tómate esa pastilla, te la va a bajar. Y estaba en 150, 130 más o menos. Y eran las 12 de la noche y la tenía todavía en 130, 100. Y al día siguiente empezó a bajar un medicamento que me recetó. Y después dejé de tomarlos, 110/70. Cambios drásticos. Hoy peso 76 kilos. El médico me dijo, tu abdomen tiene que llegar a 90 centímetros. 90 centímetros de abdomen tienes que tener. Y lo alcancé. ¿Sabe qué me decía la gente? Te ves demacrado, estás muriendo. Estaba en un cambio extremo. Hoy soy 32 en pantalón. A los 3 meses ya era 32 en pantalón. Hermano, no es decir, Señor, yo no me quiero morir, Señor, sana mi cuerpo. Que mi presión baje, Señor. Sí, esa es parte de la oración. Pero también tienes que tomar decisiones. Y empecé a dejar de comer sal, y dejar de tomar gaseosa, y dejar de tomar todo lo que viene empacado, todo lo que viene en lata, todo lo que viene en botella.
todo eso, volví a ser un vegetariano como debía serlo. Mi mamá me decía, tú eres un mal vegetariano, como hoy somos malos cristianos, porque creemos que ser cristiano es bautizarme e ir a la iglesia. Ser cristiano es ir a Jesús, oír a Jesús y obedecer a Jesús. Apreciado padre y madre que estás orando hoy por tu hijo, tu hija, para que vuelva o para que se mantenga en el camino. El Señor va a escuchar tu oración, tenlo por seguro. Pero el Señor quiere salvarte a ti también. Y a partir de hoy toma decisiones para ir a Jesús, para oír a Jesús y para obedecer a Jesús. Y Dios contestará y te dará los deseos de tu corazón. Dios te bendiga, apreciada familia, apreciado hermano, hermana. Vamos a orar. Quiero orar por ti en este momento. Creo que al final van a tener una oración o algún canto. Pero en este momento quiero cerrar esta parte orando por ti, por tus hijos, pero por ti principalmente. Oramos. Señor que estás en los cielos, aquí estamos muchos padres preocupados por la salvación de nuestros hijos, por el futuro de ellos, Señor. Queremos verlos, Señor, en el reino de los cielos. Y por eso pedimos a ti en este momento, para que tú envíes tu Espíritu Santo y preserve sus corazones, los atraiga, que ellos puedan escuchar tu voz. Pero hoy hemos aprendido por tu palabra, Señor, que tú necesitas vernos a nosotros en el reino de los cielos. Que nuestros hijos necesitan vernos a nosotros en el reino de los cielos, Señor. Y hoy pedimos por nosotros, principalmente por nosotros. Señor, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos a tomar decisiones, pero que esas decisiones se conviertan en acciones para el reino de los cielos, Señor. Que nuestro talento pueda dar fruto, pueda dar dividendos para salvación. Esos dividendos sean nuestros hijos, nuestros nietos, los yernos, las nueras. Oh Señor, gracias por tu amor y misericordia. Pues lo hemos rogado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a cada uno de ustedes. Buenos días a todos los que están conectados en este momento. Y bueno, quiero decirle, pastor, mi nombre es Didier Herrera, agradecerle por aceptar nuestra invitación. Estuvimos durante más de 2 semanas orando para que el Espíritu Santo inspirara ese mensaje y creemos que realmente lo ha hecho. Hemos recibido un mensaje para transformación y para salvación nuestra y de nuestras familias. Y gracias, que el Señor lo siga usando de manera poderosa en su ministerio. Saludos a su esposa, a su familia. Y Dios le bendiga. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y en este momento le damos paso a la hermana Cristina para que tenga la oración final. Gracias. Ahí donde nos encontramos, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios, Señor y Padre nuestro, que tu morada es en los cielos, gratitud a ti por este maravilloso momento, por esta experiencia enriquecedora para nuestras vidas, por levantarnos en estas primeras horas de la mañana y disfrutar de la alabanza, de la oración y de la exposición de tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que necesitamos ser madres comprometidas. Te pido que por favor, si hemos fallado, nos ayudes a poder hacer esos cambios que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos transformarnos, necesitamos que realices ese cambio que tanto necesitamos. Danos sabiduría para poder educar a nuestros hijos por precepto y por ejemplo, pues somos el espejo en que ellos se miran cada día. Gracias, Señor, por la seguridad de que tú nos amas y que escuchas nuestra oración. De igual manera, en el chat hay muchos pedidos. Hay pedidos de madres
que quieren que sus hijos sean transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Hay pedidos también de salud, Señor, tú los conoces y por tiempo no podemos mencionarlos uno por uno. Pero tú, Señor, ya has tomado atenta nota de cada una de esas peticiones. Te ruego, Señor, que conforme sea tu voluntad, tú escuches nuestra oración y la petición de cada uno de tus hijos. Regálanos un resto de día bajo tu dirección divina y que podamos experimentar en cada respiro tu inmenso amor, ese Padre maravilloso que nos abraza, que nos dice, no estás solo, no estás sola. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, un feliz día. Feliz día a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana, en este nuevo día y en esta semana que inicia. Y hermanos, esta semana, este mes que vamos a iniciar, el mes de junio, vamos a estar con la ayuda del Señor cada semana con estas vigilias de oración. Entonces, hermanos, estén pendientes y compartan este mensaje. Recordemos que hay un canal de YouTube que se llama El Poder de la Madre que Ora, y cada predicación que hemos compartido a través de este medio estarán ahí para que ustedes puedan compartirlo. Que el Señor los bendiga. Pastor Guimar, gracias por el mensaje, que el Señor lo bendiga grandemente. Adiós. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén. Agradecida con Dios, agradecida con Dios de habernos permitido escuchar este mensaje tan poderoso. No sabe cómo ha conmovido mi corazón. Acostumbro a orar al Señor primero por mí, porque siento esa necesidad de transformación y para que transforme a mis hijos. Pero esta predicación ha conmovido mucho mi corazón y le doy muchas gracias a Dios y al pastor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le agradecemos al Señor porque sentimos que nos ha hablado, hermana Maritza. Creo que ha sido señor. De manera general. Recordemos Sí, la señora. tarea que el pastor nos dejó de abrazar a nuestros hijos, decirles que los amamos, o que nos perdonen si hemos tenido equivocación. Te amo, mi mamá. Qué lindo, felicidades, Dios les bendiga. Bueno, que el Señor los bendiga. Amén.